Este es un fragmento de lo que tendremos en el episodio de hoy. Y pues voy a un concierto y empiezo a trabajar y a concentrarme en la cámara y me doy cuenta que duro mucho más. O sea, termina afectándome el concierto, pero en lugar de estar, no sé, 10, 15, 20 minutos y luego con dolor de cabeza, podía estar 50, 60 minutos, una hora y luego ya empezaban como esas cuestiones. Entonces me di cuenta que si me concentraba en ese regulador, en esa cámara, en hacer lo que tenía que hacer a través de la cámara, podía hacer cosas que no podía sin ella. A entender un poquito más acerca del autismo, pues para mí fue un logro muy grande, ¿no? O sea, creo que este es el parteaguas personal que puede generar algo cada vez un poquito y cada vez más y más y más grande a través de la comunidad, de las diferentes comunidades autistas que somos, y abre ese espacio y ese diálogo hacia algo que para mí tendría que estar ya abierto, ¿no? Pero creo yo que si puedo ayudar con un poquito con eso, a través de mi trabajo, a través de la fotografía y poder generar esa empatía con las personas, está bien padre. Pues para mí era, o sea, fue un entendimiento interno, entenderme, hacer como esa introspectiva y ya. Por ahí del 2024 regresé a trabajar con cuestiones autistas. O sea, empecé a entender un poquito más con Diego el mundo autista y me di cuenta que podía apoyar yo desde la fotografía, que se empezara a hacer un diálogo alrededor del autismo, de pues, quitar como ese estigma, ¿no? Que se tiene, porque entendí, o sea, incluso cuando yo empecé a hablarlo con muchas personas me decían, ¿y se quita? ¿Y con qué te medicas para que puedas estar bien? Y empecé a entender que no hay entendimiento del autismo, ¿no? No se está entendiendo qué es el autismo como tal. Entonces, en ese momento dije, pues me gustaría, ¿no? Entonces, a través de la fotografía, poderle dar voz al autismo, que no es, o sea, dar ese conocimiento de qué es ser neurodivergente, ¿no? Iluminemos Podcast. Es un espacio para aprender y repensar. Aquí exploramos el autismo, otras neurodivergencias y la inclusión desde la experiencia y la voz de personas autistas, familias, especialistas y agentes de cambio. Abrimos el corazón y la mente a través de historias que inspiran, enseñan y transforman. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. La quinta temporada de Iluminemos Podcast es presentada por Wingstop. En este episodio de Iluminemos Podcast conversamos con Iván Macías, fotógrafo y adulto autista. Iván comparte cómo el diagnóstico le permitió comprenderse, dejar de forzarse y transformar su manera de mirar la vida y la fotografía. Hablamos de autismo en la adultez, autocuidado, regulación sensorial y de cómo la cámara se convirtió en un puente para conectar con los demás. Iván, bienvenido a Iluminemos Podcast. Hola Gerardo, un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia. Gracias. Oye, para empezar, ¿quién es Iván? ¿Cómo te defines? ¿Cómo te defines hoy cuando no estás detrás de la cámara? Pues yo me definiría personalmente como una persona, pues digamos que algo melancólica, algo, me encanta la fotografía, fuera de la cámara me encanta mucho la imagen, ¿no? Soy una persona muy visual, soy una persona que recuerda mucho los rostros, que crea mucho a través de lo visual, que genera mucho pensamiento visual. Entonces, toda la parte visual me genera para a mí mucha fuerza, tiene muchísima fuerza en mí, pero al mismo tiempo siempre me gusta estar aprendiendo, estar conociendo, estar explorando nuevos mundos y como todo el recorrido que he tenido a través de la vida, lo vivo a través un poco de la melancolía, ¿no? Como de esa tranquilidad que me genera un poco el disfrutar o el aprender a disfrutar el estar solo, el estar tranquilo. Entonces, definirme sí es algo complicado. Creo que soy una persona tranquila, digamos, que le gusta mucho aprender y explorar. Como un eterno curioso. Exactamente. Oye, ¿y qué es lo que más te da curiosidad en este momento de tu vida? Uy, yo creo que las cosas que más me dan curiosidad es aprender a entender a las personas, aprender a entenderme a mí y aprender a entender las emociones de las demás personas, entender las motivaciones. Creo que lo que más me da curiosidad del mundo son las personas en sí. ¿Qué te llama la atención de las personas? Pues, de que
eso lo he aprendido, creo que a través de un poco mi desarrollo. O sea, antes me costaba mucho trabajo entender las emociones, por lo menos de un rostro. Tengo que platicar yo con una persona, compaginar con ella para poder entenderla emocionalmente. Y a partir de eso aprendí a platicar mucho con las gentes, ¿no? Con las personas, con los que me rodean. A partir de eso también empecé a entender que todos vemos como el mundo diferente, todos tenemos emocionalidades diferentes, todos tenemos formas de ver la vida muy diferentes. Y entender esas formas, entender esos retos que tiene cada uno, que ha formulado cada uno, se me hace tan interesante, porque genera, o por lo menos para mí me ha abierto ciertos paradigmas que a veces traigo en la cabeza de, no, pues las personas, no sé, de cierta, digamos, una buena persona se debe comportar de cierta forma, pero cuando entiendes sus realidades y entiendes por lo que ha pasado y entiendes sus emocionalidades, ves que no hay una sola realidad ni una sola verdad, ¿no? Cada quien construye su mundo. Entonces, eso, conocer todas esas cosas para mí ha sido muy interesante y muy bonito. Oye, y si alguien no supiera nada de ti, ¿qué te Ujú. gustaría que entendiera de ti antes de saber que eres autista? Antes de saber que soy autista, pues, me gustaría que entendiera, bueno, me pasa mucho, ¿no? O sea, aún con todo esto que me gusta entender el mundo de las personas, creo que soy alguien muy introvertido, soy muy difícil de llegar, digamos, o sea, a veces siento, o me lo han dicho, o sea, me suelo encerrar en mi mundo, entonces, no sé, incluso, o por ejemplo, ahorita puedo dar un ejemplo como de lo que me pasa actualmente cuando ahorita estoy tratando de ir al gimnasio en las mañanas antes de empezar toda mi rutina, como para liberar cierto estrés, me ha ayudado bastante. Pero, suelo ser muy, o sea, me aíslo en mi mundo, me pongo audífonos, estoy ahí. No me es fácil poder relacionarme con las personas. Entonces, cuando ya empiezo a hablar con alguna u otra persona, sí me platican: "No, yo cuando llegaste yo creí que eras más, no sé, payaso, ¿no? O sea, que no solías platicar tanto". Entonces, pues, que entendieran bueno, que entiendan que uno no necesariamente es como pareciera a primera vista. O sea, que no se hagan un previo de lo que es uno o de una persona por el hecho o por no conocerlos, ¿no? Y que puede llegar a tener, pues, connotaciones que son algo negativas a veces. Totalmente. Y hablando un poco de tu camino antes del diagnóstico, ¿había algo en ti que ya te pedía alguna explicación, aunque no tuviera nombre? O sea, ¿qué fue lo que te hizo darte cuenta que necesitabas entenderte desde otro lugar? Pues, hubo como ciertas cuestiones desde niño, o sea, yo creo que desde niño, joven, adulto, hubo ciertas cuestiones, más que nada sociales. O sea, para mí la parte más complicada es la parte social. Y yo creo que el parteaguas fue justo la pandemia. O sea, yo cuando tuve mi diagnóstico fue después de la pandemia, porque durante la pandemia, cuando tuvimos que estar encerrados, para mí fue algo que me liberó mucho estrés. O sea, para mí fue muy tranquilizante estar en mi casa y que mis relaciones sociales fueran a través o lejanía, ¿no? O sea, que no tuviera que estar yo todo el tiempo como buscando ciertas personas o ciertas cercanías. De repente me sentí muy tranquilo, o sea, dije: "Órale, esto de la pandemia no me está pegando tanto", ¿no? O sea, como que estoy muy, muy tranquilo. Y conforme fue pasando el tiempo, pues fui viendo justo como estudios alrededor de lo que estaba pasando con la pandemia, mucha gente sufriendo porque no podía socializar. Entonces, ese para mí fue un punto de quiebre donde dije: "O sea, algo está muy raro", ¿no? O sea, como que mi forma de sentir es muy diferente a la que la mayoría de las gentes siente, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue como el punto de quiebre, pero, pues, previo a eso tuve como pues muchas veces, ¿no? O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, también tengo como mucha hipersensibilidad en los oídos. Entonces, yo me forzaba muchísimo a ir a conciertos, porque pues, a mis parejas en aquel tiempo les gustaban los conciertos. Yo terminaba con dolores de cabeza, muy mal, o sea, como que mucha sobreestimulación. Pues mis amigos o mi pareja, pues todo muy bien, felices. Y yo decía, ¿por qué? O sea, yo, ¿por qué no puedo disfrutar lo mismo que disfrutan pues, mis conocidos? ¿Por qué no puedo
hacer lo mismo que ellos, ¿no? O sea, o sea, mis novios en aquel tiempo, mi exnovia, pues era muy sociable, tenía unas facilidades extraordinarias para poder conocer gente y a mí me costaba muchísimo, y era, ¿por qué? O sea, no puede ser que sea tan diferente. O sea, siempre como que tuve ahí muchas cuestiones, digo, sociales que me fueron aislando, en donde me sentía un poco, pues, fuera de lugar, ¿no? Entonces, llega la pandemia, me hago esos estudios, y yo creo que lo que también he estado buscando con, ese diagnóstico es, pues, formar parte o encontrar como un grupo o identificarme, ¿no? Con más personas que tuvieran algo como lo que yo tenía. ¿Y qué fue lo más liberador de ponerle nombre a tu forma de sentir y de procesar todo esto? Pues fue justo ese entendimiento. O sea, para mí lo más bonito de entender que tenía autismo fue dejar de esforzarme a hacer ese tipo de cosas. Es decir, ok, entonces tengo autismo, entonces no tengo que esforzarme a, por ejemplo, lo mismo, ir a conciertos. Conciertos no los voy a disfrutar, no es porque yo no quiera o porque esté loco, ¿no? Sino porque pues, tengo una forma de sentir completamente diferente. Entonces, para mí fue entender que ciertas cuestiones yo las estaba viviendo diferente, que yo las estaba experimentando diferente y que eso no tenía nada de malo. Fue como esta tranquilidad de decir, no estás mal, pues, o sea, no estás enfermo, ¿no? O sea, es algo que tú sientes y vives de forma diferente nada más. Y para mí fue muy, pues, justo, me dio tranquilidad, digo, por un lado, tranquilidad de entenderme, de entender qué estaba viviendo, y por el otro lado, no sentirme tan solo, ¿no? O sea, decir: "Okey, si hay más personas como yo", sí, no es algo que solo yo esté viviendo, sino es algo que, o sea, existe una comunidad de autistas, existe una comunidad de neurodivergentes, entonces no estás aislado en el mundo. Entonces, yo No creo que estás esas fueron solo, las 2 cosas no que eres el ajá, único, ¿no?, que lo ha pasado. exac Oye, exactamente. ¿y se reordenó algo de tu historia? Sí. O sea, a partir de eso, a partir de entender esa parte un poco, justo me empezó a llamar la atención toda esta parte más humana. O sea, entender que tenía autismo fue entender que me faltaba mucho ese entorno social y me llamó más la atención. O sea, sí fue como explorar a partir del autismo desde mi realidad, como ese otro mundo que me estaba costando mucho trabajo entender, ¿no? Y que lo hice pues, justo a través de la cámara. Para mí, uno de mis reguladores muy grandes es la cámara. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo platicar con alguien o empezar como una conversación con alguien si no tengo la cámara. Si es como para hacerle fotografías, entenderlo a partir de la imagen, Mm, me ayuda mucho a regularme y me ayuda mucho como a generar esa fuerza o ese coraje para hacerlo, ¿no? Entonces, como que a partir de eso sí me gustó mucho explorar lo que no estaba yo entendiendo tan fácilmente. guau. Ahorita voy a regresar a ese punto que acabas de mencionar, pero, Ujú. en este reordenar, ¿hubo algo de ti que tuviste que desaprender o alguna parte de tu historia que te haya dolido más darle un significado completo o distinto? Pues fue justo como entenderme más, ¿no? O sea, yo creo que también entendí muchas cosas de mí. O sea, sí tengo como, me ha pasado por cuestiones de la vida, o sea, que han sido muy pesadas en el andar. O sea, justo durante la pandemia fallecieron varios familiares, mi abuela y 5 tíos, entonces tuve que estar yo con ellos, llevándolos a los hospitales, o sea, estuvimos ahí resolviendo todo eso. Terminando eso, pues sí, yo quedé muy mal, sí me daban como ciertos ataques en donde como que se masificaban las cosas y no sé, yo no podía estar, por ejemplo, junto a un celular, no podía, o sea, como que necesitaba yo aislarme de las cosas. Entonces, era muy difícil también para las personas que estaban alrededor de mí, entender también que, pues, no solo soy yo el que no me entendía y justo como al no entenderme no podía yo explicar bien o explicarme bien, y las personas que sufrieron mucho conmigo, o sea, mis exparejas, mi familia, sea, también fue entender lo que sufren, ¿no? Ellos, porque por ese poco entendimiento que yo tenía de mí. Entonces, me hizo cambiar también un poco la forma de cómo vivo o vivía ciertas cuestiones de esas emocionales con mis seres queridos y poder hacerlo de una forma, para mí, creo que más saludable, ¿no? También Mm. tanto para ellos como para mí. Eso creo que fue un cambio
radical al entender por qué estaba yo haciendo, que había ciertas cuestiones que también eran muy difíciles. Y bueno, también yo creo que la vida me ha pegado de ciertas formas que me ha ayudado a moldearme y entender algunas cosas. Por ejemplo, no sé, durante la universidad, cuando terminé la universidad, pues yo tuve que trabajar para poder empezar a comer. O sea, prácticamente yo no tenía dinero, entonces tenía que comer. Y me tocó estar mucho en la parte de ventas y yo era malísimo para vender, Mm, era muy desesperado y me tocó pelearme con algunos clientes y entender que no siempre, aunque tuviera yo cierta razón, pues tenía que manejarlo de forma que fuera hasta cierto punto hiriente. O sea, era muy, muy difícil, yo creo, mi forma de ser más en la universidad porque pues sentía yo que tenía que formar o tener cierta estructura y que tenía que darse en el orden que yo quería y como yo quería. Y como que aprendí que no tenía que ser así. La vida no es así, ¿no? No es en la estructura y en el orden que es para mí, y me costó mucho trabajo y a veces me cuesta, pero pues ya como que lo internalizo, decir, bueno, pues, cálmate, o sea, como que aprendí a a terapiarme yo solo decir, no importa si pasa esto, si no sale como tú quieres, si no es en los tiempos que te gustaría, si no es de la forma, o sea, cálmate, relájate. Empecé a usar, por ejemplo, el ejercicio para relajarme, ¿no? En las noches yo iba al gimnasio, ahorita te digo lo que en las mañanas, pero en las noches iba al gimnasio así a cansarme, a terminar de cansarme para poder mm. dormir, para sacar como todo esa frustración. Entonces, como que empecé a encontrar cosas, también la fotografía empezó a fungir un poco en ese sentido para ser terapéutico. Pero sí hubo ahí ciertas cuestiones que fueron cambiando. ¿Y buscaste ayuda en ese momento? Entre el diagnóstico, esto que me contabas del COVID, de la pérdida de tus familiares, de la complejidad en tus relaciones, pues obviamente por la carga que tuviste y que tenías en ese momento, incluso recibiendo un diagnóstico. Pues fíjate que no, o sea, cuando recibí el diagnóstico, trabajé con el psicólogo, con Diego, me hizo el diagnóstico, me alejé un rato de esa parte y fue después cuando empezaron a fallecer los familiares. Y la verdad no hubo como, no busqué ayuda porque no hubo como tiempo, o sea, tenía que resolver. O sea, fue alrededor de un año más o menos en los que fue pasando todo. Entonces no fue al momento, ¿no? Pero ahorita, no sé, falleció mi tío, entonces ese enfermó a mi abuela, que duró otros 2, 3 meses, que se enfermó y que hay que ir a resolver al hospital, y enfermó a otra tía, y así. Entonces se fue dando durante el transcurso de un año, año y medio, más o menos, todo ese problema que yo no tenía tiempo, la verdad, para ir a buscar, ¿no? O sea, así fue de, pues hay que resolver y hay que resolver, no hay de otra. Pasando ese tiempo, pues no busqué como tal ayuda, la obtuve, la verdad, mucho a través de mi pareja, o sea, sí como que estuvo muy presente y fue como siento yo que salí adelante, o sea, a través de ella, a través de su entendimiento, a través de lo que fuimos viviendo y en lo que me fue apoyando, creo que fue bastante ayuda, pero como tal ayuda profesional, digamos, no busqué. Mm. Oye, y ahora cambiando un poco de tema, has descrito el autismo como una lente única, ¿no? Te he escuchado. Ujú. Fuera de la fotografía, ¿cómo se vive esa lente en lo cotidiano? Pues, para mí, o sea, justo creo que como naces con autismo, o sea, para mí ha sido, pues, muy natural, ¿no? O sea, yo creo que cómo vivo, de una de las cosas que a mí me encanta, como te decía, hace rato, es como aprender, ¿no? O sea, así como que siempre toda la vida. Y cuando era muy chico, pues, lo que más me gustaba eran como la parte eso fue muy extraño, porque fue una evolución de un lado a otro. O sea, me gusta mucho como la parte matemática, la parte programación, la parte ingenieril. Entonces, todo eso me encanta desarrollarlo. De hecho, sigo haciendo proyectos que tienen que ver con eso, con ingeniería, con programación, con todo que tenga que ver con algo matemático, algo muy exacto. Ujú, Y pues empecé a vivir, la verdad, mi vida a partir de ya haber construido algo que me servía como base, una base económica, a lo que me gustaba entender y aprender. O sea, yo creo que me considero una persona muy curiosa y todo el tiempo me gusta aprender sobre algún tema, ¿no? Entonces, yo creo que el autismo me ha ayudado a entender muchas cuestiones. O sea, no sé, voy desde la parte psicológica y me gusta algún tema de psicología y estoy ahí metido 6, 7, 8 meses, estoy leyendo libros, escuchando podcasts, lo que sea. Alrededor de eso, luego me gusta, no sé, la parte financiera y empiezo a aprender sobre inversiones a largo plazo y estoy ahí 3, 4, 5, 6 meses hasta que siento que ya he aprendido suficiente y sobre eso ir a otro tema que no sé, sería historia del arte. Entonces, como que siento que el autismo me ayuda hasta cierto punto a irme concentrando en esos intereses tan específicos en los que voy como aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Estoy ahí
meses, incluso años aprendiendo sobre él y luego lo suelto y agarro otro. Entonces creo que eso el autismo me ha ayudado a entender y a aprender de formas que para mí han sido pues, muy entretenidas, muy divertidas y me ha gustado mucho, ¿no? Poder lograr a través de la vida. Y yo creo que eso permeado en la lente, permeado en la fotografía, también es algo que me ha permitido justo partir de hacer fotografía que era yo empecé con, digamos, fotografía impersonal a fotografía que actualmente es documental, que hablo, justo hago fotografías sobre mis temas de interés, uno de ellos es la parte social. Entonces, justo entender a las personas alrededor de la fotografía es algo que me encanta Mm. y creo que eso me lo da un poco como la parte del autismo, ¿no? O sea, sí, sí, sigue siendo como esa misma metodología aplicada a la fotografía. Guau. Ahorita que decías, ¿no? De estos sistematizaciones, de esta forma de pensamiento, de encontrar patrones, ¿no? Dijiste puntos de interés que creo que llevan implícito los patrones, ¿no? Los Ujú, sistemas de si algo sucede, entonces algo pasa, ¿no? O sea, ujú, acción y reacción y demás en cuanto a sistematización y demás, ¿no? Pero ujú. me gustó mucho esa curiosidad y esos aprendizajes que comentas que tienes, ¿los conectas en algún punto? Sí, sí he conectado varios. De hecho, algo que hice y que se conectó de forma muy extraña, o sea, yo estaba haciendo, eso fue por ahí del 2019, donde logré conectar como mi parte de programación como mi parte justo del lente. Y ahorita estoy haciendo otro proyecto que también te los voy a platicar. Es en ese momento, pues te digo, a mí me encanta andar ahí metiendo mano a las cosas, programando y reprogramando. Me compré un dron y el dron dije, pues, ¿qué le puedo cambiar? ¿Qué le puedo mover? Estuve hackeando hasta que encontré que podía modificar sus trayectorias como yo quería, si le programaba la trayectoria que yo quería que hiciera. Entonces dije, ay, pues le voy a poner una luz al dron. Entonces el dron tenía una luz y podía hacer que en el aire, con esa luz, hiciera el diseño que yo quisiera. O sea, de hecho, Mm, como es muy parecido a lo que hay actualmente del Festival de Drones, o sea, ujú, festivales de drones que entran así miles, pero en aquel tiempo no existía. O sea, no, apenas estaban los drones. Entonces, hice algo yo muy similar, pero pues, programándolo, haciendo, ¿no? Hackeando un dron. Entonces fue como el previo a ese tipo de tecnologías, que se lo vendí justo a la marca de JI y a Sony, que es de cámaras, y les dije, pues quiero hacer como eventos de drones aquí en Reforma. Hicimos algunas cosas, por ahí en 2018, hicimos unas esferas de Navidad, hicimos ahí en el Ángel de la Independencia algunos diseños alrededor del ángel. Entonces estuvo divertido, pero eran bien poquitos drones, pues eran, no sé, 8 10 drones, por ahí algún evento por ahí que fueron, máximo fueron 15 20 drones. Entonces ese tipo de tecnologías las estuve desarrollando y las pude mezclar con los lentes y con las cámaras y me ayudó muchísimo, de hecho, para poder seguir creciendo en alrededor de la fotografía. Fue como esa mezcla, ¿no? De un poco de la ingeniería con empezar a trabajar la fotografía. O, por ejemplo, ahorita tengo otro proyecto que espero salga por ahí de junio, que tiene que ver con algo similar, como con el efecto Matrix, el bullet time, es el efecto donde este Neo se agacha y la ujú, cámara pasa alrededor de él. ujú, Ese mismo efecto lo estoy haciendo con pocas cámaras, con alrededor de 6 a 8 cámaras y con inteligencia artificial. Entonces estoy mezclando ahí varias cuestiones de programación para que con 6 cámaras, 8 cámaras podamos hacer ese mismo efecto y que sea movible. O sea, que yo pueda ir, no sé, a un festival, no sé, Día de Muertos, ¿no? Al carnaval del Día de Muertos, estar con una persona que está bailando ahí, congelarla de repente en el tiempo, ¿no? Lograr eso de forma rapidísima, ¿no? O sea, tenerlo ahí, algo que lo pueda mover y que pueda hacer ese tipo de efectos y que actualmente pues necesitas un cuarto gigante, necesitas mucha adaptación. Entonces, ese tipo de cosas me gusta mucho hacerlo. guau. Oye, y en tu experiencia, obviamente, como autista, a ver, eso que acabas de comentar, yo lo encuentro fascinante en todo este pues, conocimiento y este aprendizaje del autismo que hemos tenido a partir, obviamente, de escuchar testimonios de adultos autistas y de escuchar sus historias, sus intereses y demás, ¿no? Eso suena increíble y por eso te preguntaba cómo conectabas esos aprendizajes, ¿no? Que hacen todo el sentido del mundo. Pero al mismo tiempo, sabemos, lo vemos yo como padre, el mundo no está preparado para personas autistas. La sociedad y el ritmo de vida que tenemos hoy en día es sumamente hostil. ¿Qué partes del mundo se vuelven más intensas para ti? ¿O cuáles son las más Ujú. agotadoras? Viste que
Las más agotadoras para mí siguen siendo las sociales, pero he aprendido a trabajarlas dentro de lo posible porque pues me generan también aprendizajes y poder hacer incluso proyectos más grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cuestiones para mí, justo pasa la pandemia, tengo el proyecto de fotografía de doctoras y doctores que están dentro de los hospitales en la primera línea, genera mucha fuerza este proyecto, pega demasiado, gana el WordPress Foro y de repente, o sea, así de la nada, me empiezan a caer medios, me empiezan a caer entrevistas. Y recuerdo muy bien que las primeras 3 entrevistas fueron malísimas, malísimas, porque, pues, tenía mucho miedo, me generaba mucho estrés social, me generaba una cuestión y eso es desde chico. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, en la prepa, en la universidad, yo cuando tenía que ir a exponer, o sea, cuando era día de exposición, era algo que yo odiaba tanto, tanto, que podía hacerme el enfermo, o sea, decir, no voy a ir o no voy a la escuela con tal de no, o sea, no exponerme de esa forma socialmente, me generaba demasiado estrés. Entonces llega esta parte con la pandemia, las primeras 3 conferencias digo, me salieron muy mal y a partir de ahí, justo platicando con varias personas alrededor de la fotografía, entendí que tenía que hacerlas, o sea, tenía que seguir desarrollándolas porque yo quería hacer otros proyectos que fueran más interesantes y no lo podía hacer aislándome. Se necesitaba a fuerzas de esa cohesión social, o sea, generar los contactos, generar a las personas, generar el entendimiento. Entonces dije, pues tengo que hacerlo. O sea, y no me quedó de otra. Y hay cosas en ese sentido, como ese tipo de cuestiones me cansan mucho. Entonces, no sé, después de, ahorita que tuve el honor de tener mi exposición individual en el Museo Archivo de la Fotografía, que fue la presentación, ese día terminé muy cansado. Llegué a mi casa y me dormí, me quedé dormido como 12, 13 horas, me dolió la cabeza. Pero he aprendido a trabajarlas, ¿no? Porque sé que son necesarias en algunos puntos. Cuando puedo no hacerlas o ese tipo de cuestiones que me cuestan mucho trabajo, puedo evitarlas porque prefiero como esa tranquilidad, lo hago, pero no sé, o sea, he entendido que el mundo no funciona como me gustaría, sino pues, Ujú. funciona como funciona y se acabó y hay que trabajarlo a su forma y a su ritmo. Y a veces estoy dispuesto a jugar esas reglas y a veces estoy dispuesto a descansar de ellas, ¿no? Debe de ser bastante cansado. Sí, sí, sí. O sea, sí hay puntos en donde uno se estresa bastante. O sea, yo creo que, y eso lo he aprendido, te digo, también, o sea, yo creo que una de las cuestiones que me ha formado, desafortunadamente, afortunadamente, fue un poco pegarme, o sea, el tener que enfrentarme al mundo, o sea, de que no había nadie que me protegiera o que no había nadie que me dijera, no, pues esto no lo hagas, sino de que, o sea, te digo, yo acabé la universidad y a mí me dijeron, pues tu bronca, tú vives, si necesitas tu dinero, pues trabaja. Y pasó eso, y te digo, ya yo muy malo en ventas, y una de las cosas que me pasaba mucho es que yo era muy robótico al hablar, yo no sabía expresarme mucho, o sea, eran cuestiones que desde niño no podía. Y pues entro a trabajar y tengo que a aprender a desarrollarlas. Entonces, una forma de desarrollarlas fue meterme a un curso de teatro, que era muy malo, o sea, yo era malísimo para el teatro, no era algo que yo disfrutara tanto, pero aprendí mucho. Fueron 2 años de estar estudiando teatro, entender cómo funcionaba mi rostro, cómo podía expresarme a través de la corporalidad, que yo no lo hacía de forma automática. Yo aprendí a hacerlo a partir de mi curso de teatro. La verdad le agradezco mucho ese profesor, tuvo mucha paciencia conmigo, digo, fueron casi 2 años de andar ahí dándole y dándole y dándole, hasta que fui entendiendo y lo fui como absorbiendo, ¿no? Ya ahorita ya lo puedo hacer mucho más natural. Al principio era como más pensado de moverte, de modular un poco la voz, pero ahorita ya me sale mucho más natural. Pero eso fue aprenderlo, ¿no? Y fue pues, sufrirlo un rato del estrés que te genera, de entender que, pues te digo, o sea, como esa parte social no, como tengo esa dificultad emocional de entender a las personas, a menos que sean como personas con las que puedo ir platicando, desarrollando ese vínculo, poco a poco ya las voy entendiendo emocionalmente. Entonces, para mí como que me genera mucho estrés estar hablando con muchas personas que no estoy entendiendo a veces qué es lo que están tratando de decirme y antes era, de repente hacía como comentarios más siguientes, he entendido que funciona, que no funciona, o como que he aprendido a regular mucho esas partes que a veces, o sea, como enmascararlas, que a veces pues, no queda de otra, ¿no? Y ya llego a mi casa, a tu casa, y descanso y estoy ahí acostado un ratote, o te digo, lo he aprendido a trabajar a través del ejercicio, entonces voy y saco todo alrededor del ejercicio. Entonces, como que también he buscado de qué formas me ayuda mucho o qué me ayuda mucho a regularme, ¿no? A través de la fotografía. También llegaba a mi casa y de repente digo, bueno, pues me voy a hacer fotografía
de macro, ¿no? De insectos. Entonces sacaba ahí algunos insectos, me ponía y como que me relajaba o escuchar música, dependía, ¿no? Pero creo yo, o por lo menos para mí, no es, o sea, el mundo se mueve cuando se mueve y no creo que vaya a cambiar y no creo que se vaya a ajustar. Yo creo que puede haber un poquito más de entendimiento, pero no creo que muchísimo más. Entonces es aprender a trabajar con las reglas que las que tenemos, creo yo. Y encontrarnos en medio, ¿no? Siempre digo yo, por un lado desarrollar las herramientas y por otro lado que exista mayor entendimiento para que pueda haber Sí. ese cierre, ¿no? O ese clic. Y ahora hablando un poco de la fotografía, ¿no? O sea, como introvertido que me comentabas que tu regulador es la cámara. ¿De qué te protege la cámara? ¿Cómo te permite entrar en el mundo? Pues fíjate que sí es como para mí una ventana para entender las cosas que me costaba mucho entender o que yo quería explorar o que yo quería aprender, ¿no? Y por ejemplo, una cuestión que fue muy clara para mí fue, justo te platico de los conciertos, ¿no? Yo no los disfrutaba tanto. Y de repente, por ahí del 2020 más o menos, sí, 2020, ya con cámara en mano, empecé a hacer un poco de trabajo de fotografía con algunas revistas aquí en México, Time Out específicamente, y me dijeron, ¿por qué no vas a cubrir conciertos? Y fue así de, ay, no quiero. Pero pues lo intentamos, ¿no? O sea, pues me pongo los tapones, veo cómo va a salir, veo cómo, a ver, sacar la chamba. Y pues voy a un concierto y empiezo a trabajar y a concentrarme en la cámara y me doy cuenta que duro mucho más. O sea, Mm. termina afectándome el concierto, pero en lugar de estar, no sé, 10, 15, 20 minutos y luego con dolor de cabeza, podía estar 50, 60 minutos, una hora y luego ya empezaban como esas cuestiones. Entonces me di cuenta que si me concentraba en ese regulador, en esa cámara, en hacer lo que tenía que hacer a través de la cámara, podía hacer cosas que no podía sin ella. Entonces dije, órale, qué interesante, ¿no? Y es porque tu Y mente está distraída, no ajá, distraída, enfocada en algo que enfocada. puedes bloquear del entorno. Sí, justo, justo. O sea, si me enfoco en la cámara, me ayudaba mucho a esa regulación sensorial externa. Entonces, a partir de eso, como que empecé a explorar eso, esta idea. Dije, pues a ver, vamos a explorar con la cámara, empezar a hacer cosas que no me atrevo, ¿no? Entonces, justo ahí fue cuando empecé a acercarme a la gente, empecé a hacer retratos de las personas, a hablar un poco con ellas para entenderlas más y hacer fotografía alrededor de eso. Y me ayudó para explorar y como para darme esa valentía de hacer las cosas. Entonces, de repente, la cámara para mí sí es una herramienta de exploración de mi mundo, ¿no? De entendimiento de mi mundo que no me podía o no me atrevía yo a hacerlo de forma natural, o sea, de llegar a una, no sé, a lo mismo, a un concierto, incluso en las bodas, ¿no? O sea, en las bodas para mí es extraño porque es lo mismo, me pasa, a los 15, 20 minutos me duele la cabeza, ya estoy muy mal, tengo que salirme, regularme un poquito, 20, 30 minutos y vuelvo a regresar y así estoy en una boda, ¿no? Y empiezo a cubrir esas dos bodas, pero en fotografía, y podía estar ahí, o sea, un ratote, estar haciendo lo que necesitaba hacer y poder platicar, o sea, entenderlo a través de la fotografía y justo como que me distrae y hace que mi entorno gire alrededor de la cámara y me da más chance sensorialmente de hacer y disfrutar, bueno, no sé si disfrutar, pero por lo menos entender, ¿no? Lo que estaba viviendo en esos momentos. Y para mí fue extraordinario. O sea, decir, ok, o sea, la cámara me abre un mundo muy diferente al que yo tenía. Es esa ventana a entender a las personas. Entonces, pues, lo aproveché. Dije, no, pues voy a aprender sobre esto, sobre la cámara y sobre cómo puedo entender ese mundo que me ha costado mucho trabajo. A lo mejor lo pongo como analogía, ¿no? Pero es tu regulador de ansiedad, tu fidget spinner, es tu escudo protector. Wow. Sí, 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 Y y justamente. y sientes que tu sensibilidad sensorial influye en, vamos a llamarle, en la atmósfera sensorial de perdón, en la atmósfera emocional de tus imágenes que captas con la cámara. Yo creo que sí, o sea, y no por ser autista, fíjate, o sea, no es necesariamente por ser autista. Yo creo, o personalmente creo que uno va formulando su experiencia visual o su forma de ver el mundo a través de las emociones y las experiencias que va generando alrededor de su vida. Entonces, yo creo que el autismo me permeó mucho en la forma de ver mi mundo y eso a su vez permea cómo yo retrato a este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que más me llama la atención de este mundo? Tiene que ver justo cómo ha permeado el autismo alrededor de mi vida.
Entonces, yo creo que sí, o sea, que cada fotógrafo en sí tiene una visión diferente de su mundo y lo fotografía de forma diferente, pero en mi caso específico, el autismo fue ese es uno de esos motores, ¿no? Uno de esos catalizadores que me fue formulando y permeando al punto en el que ahorita yo creo que sí es, base de mi forma de ver, la vida y mi forma de reflejarlo a través de la fotografía. Mm. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Forma parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Aquí encontrarás canales para dialogar con otras familias y obtendrás información y experiencias sobre el autismo y otras neurodivergencias. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar parte de esta red. La salud mental y el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o conoces a alguien que vive en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Puedes marcar desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Y mencionabas ahorita, ¿no? Que de repente, a lo mejor en una boda, ¿no? O en un evento, fotografías media hora, y tienes que parar un ratito y demás. ¿Cómo aprendiste a reconocer esos límites antes de llegar a un agotamiento? Fue a la mala, creo yo. O sea, te digo, tiene que ver también mucho y hay un par de exnovias que la verdad aprecio mucho lo que hicieron, aprecio mucho su paciencia conmigo, pero sí llegaba yo a un punto en el que ya no podía y en el que explotaba y era Mm, así, ya no quiero nada y fue aprender, o sea, fue justo pegarme con pared y decir: "Hasta aquí puedo llegar", ¿no? Y mm, justo ya ahorita lo que hago es no llegar a esos límites, decir: "Ah, bueno, pues, puedo llegar aquí, todo tranquilo, ya necesito como regularme después y puedo regresar a hacer las cosas". Pero para mí no hubo otra forma de hacerlo más que conociéndome, conociendo cuáles son esos límites a los que puedo estar bien y cuáles son los que ya no. Entonces sí ujú. ha sido un poco a través de, pues, vivir, experimentarlo. Con esa regulación, vamos a llamarle esa seguridad que te da traer la cámara, ¿qué cambia en tu cuerpo? ¿Cómo podrías describir esas señales cuando sabes que ya estás rebasando una línea y que necesitas parar? ¿Cómo las describirías? Pues, son como, más que nada señales, ¿no? Como cuestiones mentales, ¿no? O sea, llega un punto, o sea, cuando ya tengo que parar, siento que primero como que mi cabeza se empieza a dar como mucha vuelta, o sea, como que ya no me puedo concentrar tanto, o sea, no puedo hacer como las cosas que necesito hacer. Comúnmente como que ya empiezo o sea, como necesito, como me cuesta mucho trabajo entender las emociones, casi siempre es como en espacios donde hay mucha gente. Entonces, como que estoy volteando a ver a todos al mismo tiempo para tratar de entenderlos o como de leerlos, pero no puedo. Entonces, como que empiezo a mirar a todo el mundo muy rápido, o sea, como que empiezo a cambiar mucho la mirada. Entonces, en esos momentos también como que ya internamente como que mi cerebro empieza a decir: necesito salir, necesito no estar aquí". Entonces, cuando empiezo como con esas pequeñas punzadas de ese tipo de cuestiones, es cuando digo: "Okey, o sea, ya entendí, o sea, estos son los momentos en los que tengo que parar un poco", porque poco a poco se empiezan como a intensificar, o sea, cada vez más, y, pues, es difícil, ¿no? O sea, ya llega un punto en el que ya me saturo tanto que ya no puedo, ya a veces no escucho ni bien, o me cuesta mucho trabajo como poder concentrarme en una persona, pero previo a eso me pasan estas cuestiones. Ahorita está pasando la basura, espero no haya problema con el ruido de que esto no se puede evitar, pero bueno. Entonces, para mí, o sea, como que he aprendido a identificar esos pequeños momentos en los que mi cerebro empieza a decir, ya empiezas, no, empiezas a tener como esa intranquilidad. Digo: "Ok, hasta aquí puedo llegar, aquí lo tengo que parar y tengo que salir a regularme", ¿no? Ujú. Y eso me lleva un poco a hablar del autocuidado, ¿no? Mencionabas que ahorita vas al gimnasio, que sientes obviamente que te ayuda mucho, pues, en la parte de bienestar y demás, además de, pues, quizá tenga un impacto positivo en lo social, ¿no? Pero, ¿sientes que el autocuidado en personas autistas sigue siendo poco comprendido tanto socialmente como por ellos mismos? Yo creo que sí, completamente. O sea, yo a mí, o sea, antes de justo de mi diagnóstico autista, yo era muy
nervioso, me estresaba muy fácilmente y llegó un punto en el que empecé a estar muy mal y eso ni siquiera sin saberlo, sin ser autista, pues, o sea, para mí fue como de ya estás llegando a los límites, entonces hubo con mucha regulación. O sea, yo dormía muy poco, comía muy mal, me estresaba mucho, entonces empecé a tener cuestiones ya corporales que empezaron a surgir en mí, empecé a perder el cabello primero, luego me empezó a dar vitiligo, incluso nervioso, empecé como a cierta degradación de la piel, y luego en articulaciones también empecé a tener problemas en las rodillas, ya no tenía el suficiente colágeno, pues mi alimentación, porque estaba yo muy mal en todos lados, o sea, la verdad sí me estaba estresando por todo. Entonces, cuando llegué a ese punto, o sea, llegué a un punto muy bajo, dije, no, o sea, necesito quitar cosas en mi vida, necesito regularme porque pues no tenía ni 35 años, tenía yo creo cerca de 31 años y ya estaba muy mal. Dije, o sea, esto no puede ser, o sea, no puede ser que esté tan mal físicamente, o sea, ¿qué me está pasando? Entonces sí fue como detenerme un momento y decir, no, o sea, tengo que ver qué sí es cómodo para mí, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer. Y me costó como 6 7 años irlo aprendiendo, e irme regulando. O sea, por ejemplo, ahorita yo ya antes no podía dormir, o sea, yo dormía 4 o 5 horas al día, 3 como que era mucho, me sentía muy mal. Entonces, he aprendido a entender que sí me ayuda mucho para dormir, que necesito regularme antes de dormir, cómo lo puedo hacer. Ahorita ya puedo dormir mis 7 horas y media, 8 con mucha normalidad. Ya aprendí a hacer mis comidas bien, aprendí que hay cosas que me estresan, entonces como bajar ese estrés, qué sí me funciona, qué no me funciona, pero aprendí a regularme mucho y a partir de eso pues se me empezaron a quitar las cuestiones, ¿no? O sea, el vitiligo se erradicó, las cuestiones del colágeno, o sea, las articulaciones ya las tengo muy bien, o sea, no tengo ningún problema, antes no podía ni correr, ahorita ya puedo correr 5 10 15 20 kilómetros sin problema, regresó un poco el cabello, o sea, sí fue como ir entendiendo que necesitaba yo cuidarme primero en salud para después ir haciendo todo lo demás, ¿no? Alrededor. Entonces sí ha sido, te digo, una jornada muy larga, o sea, prácticamente todos mis 30 fue aprender a cuidarme para poder estar bien. Claro. ¿Y qué le dirías a otras personas autistas que sienten culpa por necesitar más silencio, más soledad o más tiempo en este autodescubrimiento para estar bien, para estar mejor? Yo creo que, o sea, lo importante es aceptarlo primero de entrada. O sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mucho para dormir es el silencio, ¿no? O sea, yo una hora previa antes de acostarme ya estoy como en silencio, ya no tengo casi nada, estoy leyendo a veces, ya no tengo el celular y mi cuarto lo aislé muchísimo. Entonces, en mi cuarto yo soy como muy sensible a los ruidos. Entonces, si hay cierto ruido, me despierto muy rápido. Si hay cierta luz de repente, también me despierto muy rápido. Entonces, lo aislé muchísimo. O sea, está oscuro, oscuro y no se oye nada porque justo me ayuda muchísimo a regularme, a estar tranquilo. Entonces, yo aprendí a que ese tipo de cuestiones que son prácticamente fisiológicas Ujú. no están mal, o sea, es entenderlas, es abrazarlas y ver cómo trabajarlas y con las personas que están alrededor de ti, también cómo trabajarlo con ellas, ¿no? O sea, porque pues, también no puedo obligar yo, por ejemplo, a mi pareja a que haga lo mismo que yo si no quiere, o sea, pero sí decirle, ¿sabes qué? Pues vamos a llegar a un acuerdo, yo puedo hacer esto, esto lo necesito para regularme, tú tienes tus espacios, también puedes hacer esto, puedes poner música a esta hora, o si quieres ya después ponte audífonos, o sea, como ir regulando y negociando también esos espacios para estar bien y para estar bien las personas que me rodean. Entonces, yo creo que hay que aceptar este tipo de cuestiones. Es difícil, es muy difícil más cuando te digo, para mí, eso yo no lo aceptaba más en mis 20s. O sea, como decía, no, pues ¿por qué yo tengo que ser así? O sea, ¿por qué tengo que ser diferente? Porque tengo que aprender a no ser diferente. Y yo creo que no, o sea, yo creo que lo que uno tiene que aprender es a aceptarse y sobre eso ir trabajándolo. Entonces, pues no están, yo creo que los lesbianas no están solos, o sea, yo creo que muchos estamos así, pero pues no queda otro camino que primero irse aceptando, trabajando uno mismo para ir trabajando lo demás con las otras personas, ¿no? Ir entendiendo a las otras personas y poder generar un ambiente para ti, para ellas que funcione. Claro, pero si tú no estás bien, el entorno obviamente va a ser más interpretado por ti mismo como más hostil, ¿no? Y eso me lleva a hablar un Ujú. poco de inclusión, ¿no? O sea, ¿qué señales te dicen un espacio, un entorno, cuando es verdaderamente inclusivo y no solo es una buena intención? ¿Qué señales? Pues fíjate que ahí sí tengo como una cuestión. Yo creo en general, casi todos los espacios que he encontrado o los espacios que habito, yo no he encontrado como una inclusión real.
O sea, muy pocos, realmente muy poquitos, un par quizá donde pues hay ciertos espacios como por ejemplo para regularte o cosas así. Pero en general yo no he encontrado espacios en donde me sienta tranquilo, como, como esta parte fisiológica, como que me sienta bien emocionalmente o completamente relajado. También siento que tiene que ver mucho con mi forma de ser, o con, te digo, no sé, es como muy personal. O sea, uno de los lugares para mí que me da mucha tranquilidad es como justo esa calma, ¿no? O sea, no sé, ir a la montaña, estar con el viento, con la naturaleza, me genera una paz enorme, o sea, me genera una tranquilidad, me regulo muchísimo, está bien bonito, pero pues, eso hace imposible que yo en ciudad pueda lograr eso, ¿no? O sea, pues aquí hay mucha gente, muchísima. Ahora sí que por todos lados hay mucho movimiento, mucho ruido. Entonces, creo yo que hay, la verdad, sí ha habido ciertos espacios que lo intentan un poco, que justo para regularte, pero a mí una de las cosas que más me ayuda a regularme, que supongo que es a muchos de los autistas igual, por ejemplo, es traer mis audífonos, ¿no? Entonces, de repente, si yo llevo mis audífonos cuando ya estoy muy saturado, me compro unos audífonos con cancelación de ruido, entonces me pongo mis audífonos, como que me alejo un poquito de la gente y estoy como muy tranquilo en ese sentido. Pero Mm. como tal espacios donde yo pueda decir, aquí estoy así al 100, no hay, o sea, yo creo que son, no sé si sea, pues, voy a decir algo un poco complicado, pero yo no sé si se puedan dar, porque justo somos, pues la humanidad es social, ¿no? La humanidad requiere pues, personas alrededor, o sea, somos seres sociales. Y al ser sociales, pues vamos a tener muchos estímulos alrededor de nosotros, o sea, en general, pues necesitamos o necesitan platicar, se necesita ruido, se necesita como todo eso alrededor de esa convivencia. Entonces, tener para mí como yo como persona autista que de repente necesito como esa tranquilidad, es complicado porque de repente necesito esa regulación, la uso mucho a través de la cámara y la otra es a través de espacios donde esté tranquilo. Y esos espacios donde esté tranquilo, pues realmente son muy pocos, ¿no? O sea, de repente uno que otro museo, uno que otro parque por ahí tiene, pero no, yo no encuentro tanto lugar que lo tenga, pues. Y asumo que cuando esos lugares, ese museo o ese parque, pues cuando no están, vamos a llamarle, llenos de personas. Sí, justo. O sea, por ejemplo, a mí en las noches me gustaba mucho ir a correr porque es cuando menos gente hay. O sea, cuando puedo estar calentando, cuando estoy tranquilo, cuando estoy escuchando a veces mi música o simplemente estoy pues, alrededor del parque, ¿no? Entonces me gusta mucho esa tranquilidad. Entonces por eso corría muchísimo en las mañanas, en las noches, perdón. Pero pues es Oye, justo, es un lugar que en el día pues tiene muchísima gente. y ahorita una pregunta que se me ocurre, ¿no? Una circunstancia o contexto específico. Mencionabas el correr en el parque. ¿Corres en el gimnasio en banda? A pesar de lo ruidoso que puede ser correr en banda, el zapatazo, la máquina, ¿no? Digo, a mí que me gustaba correr, Ajá. correr en máquina era mucho ruido, ¿no? No sé tú cómo Ujú. lo vives, ¿lo has hecho? Fíjate que justo lo acabo de empezar a hacer hace menos de 3 semanas. O sea, nunca había corrido en banda porque era así algo que dije, ay, no, yo no quiero probar, no quiero experimentar, no me interesa, prefiero correr en las noches. Pero hace 3 semanas dije, voy a dar la oportunidad, le voy a dar la oportunidad a la banda, porque justo, digo, cambié mi horario y lo cambié justo en la madrugada. O sea, yo empiezo a hacer ejercicio a las 6 de la mañana Mm. y está el parque, pero también ahí en donde estoy hay una banda. Entonces dije, vamos a intentarlo. Y no me desagradó tanto, fíjate, o sea, se me hizo muy parecido en el sentido de que pues, no hay tantas personas, está tranquilo, me pongo igual mis audífonos, estoy escuchando como la música que quiero o el podcast que me interesa y me distraigo, o sea, como que me distrae eso y no me costó tanto, fíjate. Yo pensé que no me iba a gustar, o sea, dije, no, esto está bien horrible, lo empecé a hacer y no me desagradó, o sea, sí, no, prefiero, la verdad, prefiero ir a correr al parque, pero no es algo que yo dijera, "Ah, no lo vuelvo a hacer". O sea, sí lo he hecho, la verdad, regularmente, lo estoy haciendo ahorita una vez a la semana, pero sí lo puedo hacer. No. Oye, y bueno, volviendo un poquito al tema de inclusión, ¿no? Ujú. Hablemos un poco de espacios laborales o creativos. ¿Cuáles crees que son los malentendidos, digamos, más comunes que enfrenta una persona autista adulta? Pues de entrada, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo para mis primeros trabajos pasar ciertos exámenes psicológicos. Lo siempre fallaba en la parte social.
sea, me acuerdo mucho, incluso el último que intenté, que fue Procter Gamble, que pasé así muy bien el examen de conocimiento, muy bien el examen técnico, llega como en la parte social donde nos ponen a muchas personas alrededor y tenemos que trabajar en equipo y a mí me costó mucho trabajo, o sea, poder como tratar de llevar gente, o sea, no podía yo, o sea, sí me Mm. costó muchísimo y pues tronó y me dijeron, pues bien, gracias. Y lo vi también en otro amigo que es muy similar a mí, que también tiene autismo, como que considera que porque no tienes esa capacidad, no vas a funcionar dentro de la empresa, ¿no? Y para mí es pésimo, porque, pues, te hace sentir mal, ¿no? O sea, decir: "Okey, no, pues, no puedo trabajar aquí, no puedo trabajar allá porque soy malo socialmente". O sea, no es que me caiga mal la gente, no es que les vaya a hacer daño, no es que me vayan a hacer daño, no es que no pueda trabajar con ciertos grupos, no, o sea, simplemente como no y eso me pasó en la universidad incluso también, o sea, yo estaba haciendo mi tesis con un doctor muy sociable el doctor, entonces tenía muchos chavos alrededor de, y como yo era el único que no iba a jugar fútbol porque no me gustaba como ir con todos, soy el único que sacaron de ese proyecto. Entonces, Mm. porque, o sea, hacía mi chamba todo el tiempo, pero era como muy aislado y decía, bueno, pues pásenme esto ya de aquí. Entonces hacía mi chamba, salía todo bien, pero no me llevaba, no salía a jugar con ellos y eso hizo que tronara. Me dijeran, ¿sabes qué? Pues como no te llevas con el equipo, pues yo creo que no vas a funcionar para esto y me pasó, digo, lo mismo con los primeros trabajos. Entonces, entender que la sociedad te empiece a aislar por no ser igual de social o ser igual de activo socialmente que los demás, creo que es algo que me dolió, ¿no? En su momento, y creo que eso es algo que se tendría que cambiar porque, pues, no por ser diferente socialmente soy menos capaz o puedo hacer o no puedo hacer cosas, ¿no? Alrededor de lo que se tenía que hacer o lo que teníamos que lograr. Entonces, yo creo que lo que hay que cambiar es un poco primero esa parte, o sea, entender que como autistas no somos incapaces de hacer cosas, simplemente nos cuestan trabajo algunas cuestiones sociales, digamos. ¿Y qué cosas crees que se les pide a las personas autistas en nombre de la inclusión que en realidad son o pueden ser consideradas violencia, aunque sea sutilmente? Pues es que yo creo que ahí sí depende de cada caso, ¿no? Por ejemplo, algo que yo aprendí también y entendí mucho, por ejemplo, yo tengo una cuestión muy rara con los como aparatos, como con los celulares, como las computadoras. Se llegó un punto en como que me saturo y en el día en general como que normal y no puedo contestar el teléfono. O sea, me cuesta mucho trabajo contestar una llamada. O sea, si me mandas un mensaje, como que me es más fácil, pero una llamada como que me genera mucho estrés social. No sé por qué, o sea, no lo entendí, no sé si lo tengan más personas alrededor del autismo, pero sí como que el celular de repente ya después de un rato, o sea, al principio del día no tengo problema, pero casi siempre es como al final del día. Me genera mucho estrés social y prefiero contestar todo por mensaje y si son llamadas, pues al otro día. Mm. Y, pues, me pasó muchas veces más con personas alrededor de mí cercanas, donde era así de, pues, es que si no me contestas, pues, es que no me quieres hablar. O sea, como que Mm. era, o lo haces o estamos mal. Entonces, como que se vuelve o sea, en ese momento dije: "No, pues, es que debería hacerlo, o sea, tengo que poder hacerlo", pero me generaba mucho estrés, me generaba mucho estrés hacer ese tipo de cosas. Entonces, como que sentía yo que era como justo, o sea, o lo haces o no funcionamos, o no estamos bien, o todo va a salir mal. Entonces, como condicionar a eso lo sentí un poco, pues, a cierto punto digo, como violento, decir, es que no me gusta hacerlo, no puedo hacerlo, me cuesta mucho trabajo, o sea, te lo puedo contestar por mensaje, solo dame chance, pues. Entonces, siento yo que hay como ciertas cuestiones, digo, no sé si sean en todos, pero pues yo creo que sí, alrededor de tus experiencias de vida te vas encontrando con cositas de ese estilo que pues tienes que, son como hasta cierto punto violencia así pequeñita que dices, es que no quiero, pero tengo que hacerlo, ¿no? Para no estar mal con la persona. Mm. Totalmente. Ahora, hablemos un poquito de tu trabajo, ¿no? Hoy tu trabajo está expuesto en el Museo Archivo Fotográfico, ¿no? ¿Qué significa para ti que esta mirada tan personal llegue a un espacio institucional de este calibre? Pues para mí ha sido, primero que nada, un gusto, ¿no? O sea, haber logrado ya esto que tenía yo rato planeando. Tenemos 2 años con el proyecto casi, y se había formulado, se había gestado, le habíamos buscado lugar. De repente que se abría como la puerta con el Museo Archivo de la Fotografía para poderlo manejar y mostrar, fue algo que me llenó mucho, que sí me hizo sentir muy bien porque, pues, abre el espacio, ¿no? O sea, para diálogos alrededor.
Bueno, previo a esto voy a dar como un poquito de contexto. Yo obtuve mi diagnóstico a partir del 2021. La verdad, para mí era como algo muy personal, no es que yo lo estuviera hablando con todo el mundo, sino que tenía autismo. Podría decirse que era como autista de closet, hasta por ahí del 2024, eh, porque entonces fue que se empezó a construir como esta exposición y poder lograrlo y poder poner ese granito de arena, aunque sea chiquito, como para ayudar a entender un poquito más acerca del autismo, pues para mí fue un logro muy grande, ¿no? O sea, creo que este es el parteaguas personal que puede generar algo cada vez un poquito y cada vez más y más y más grande a través de la comunidad, de las diferentes comunidades autistas que somos, y abre ese espacio y ese diálogo hacia algo que para mí tendría que estar ya abierto, ¿no? Pero creo yo que si puedo ayudar con un poquito con eso, a través de mi trabajo, a través de la fotografía y poder generar esa empatía con las personas, está bien padre. Y que se haya logrado a través del Museo Archivo de la Fotografía, pues para mí genial, ¿no? O sea, porque estar en el centro de la Ciudad de México, donde pasa muchísima gente, y además de eso, o sea, recibir un mensaje, porque me ha tocado, ¿no? O sea, a partir de la exposición me ha tocado conocer gente que es neurodivergente o que es autista, y que me escriben y me dicen, es que yo también me siento así, gracias por la exposición, estuvo muy padre. O mensajes de personas, ¿no? Que dicen que a través de la exposición entendieron mucho más el autismo. Entonces, haber logrado eso para mí ya es algo extraordinario y muy padre, ¿no? Muy bonito poderlo hacer a través de la foto, que es algo que amo. ¿Y te da algo de responsabilidad eso o sientes alguna responsabilidad de usar tu obra para hablar de autismo? Pues fíjate que sí. O sea, a partir de esto, o sea, a partir de desarrollar este proyecto, sí siento que tengo hasta cierto punto una responsabilidad de dar, pues, de ayudar, ¿no? Principalmente a nuestra comunidad a que se entienda, a que se comprenda un poco lo que estamos viviendo. O sea, yo sé que no voy a cambiar al mundo, yo sé que no voy a lograr hacer que todo sea diferente, pero sí creo que se puede lograr un pequeño espacio o lograr por lo menos que algunas personas dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro país, entiendan más el autismo, para mí es extraordinario, es bonito, ¿no? Porque también, e incluso en la parte laboral, ¿no? Que también ya me pasó, o sea, justo platicando con una chica que trabaja en una empresa de las que me había rechazado, justo, me dijo, no, pues yo soy de la parte, o sea, ella se encarga de contratar gente y me dice, y ahora entiendo un poquito más el lado. Entonces, para mí es así de, órale, o sea, me hubiera encantado encontrarme con ella, ¿no? Cuando yo busqué chamba y Claro. dije, bueno, sí. Entonces, digo, poner como esos pequeños empujoncitos para mí está bien padre y sí siento como esa responsabilidad de seguirlo haciendo. Qué padre, qué bonito. ¿Y te preocupa, ahorita lo mencionabas, ¿no? De que eras o te considerabas autista de closet, ¿te preocupa o te preocupaba que tu trabajo fuera leído solo desde el autismo y no desde su valor artístico? Sí, la verdad sí, por eso también me tardé mucho. O sea, una vez que tuve el diagnóstico, lo que yo no quería que pasara, y eso lo platiqué con muchos amigos, fotógrafos, es que dijeran, el fotógrafo autista. Por eso funcionó él, porque es autista, ¿no? Yo no quería eso. O sea, yo dije, no, o sea, no quiero que mi trabajo se destaque por ser el autista. Quiero que se destaque por qué es lo que está comunicando, qué es lo que está logrando y que además es autista, ¿no? Entonces sí me costó trabajo poder, por un lado, superar como esa parte de entender, porque, o sea, también, o sea, dentro de lo que cabe, dentro de la fotografía, dentro de este ámbito,
Afortunadamente yo ya durante la pandemia que gané el WordPress Foro ya tenía yo otras 3, 4, 5 premios más. Actualmente ya tengo más de 20 premios, más un doctorado honoris causa por la fotografía. Entonces también entender que, pues no, o sea, mi fotografía no está, no he ganado todo eso, no tengo todo ese reconocimiento y todo ese honor atrás de la fotografía por ser autista, lo tengo por ser buen fotógrafo. Y, y también primero entenderme yo como eso, decir, ok, o sea, no, tú no vas a ser el fotógrafo autista, tú ya eres fotógrafo, tú ya eres un fotógrafo reconocido, ya eres un fotógrafo profesional. Entonces, el autismo no te va a enmarcar solo en la fotografía, pero sí puedes ayudar, o sí te puedes recargar un poco en el autismo para también darle fuerza a ese lado, ¿no? Entonces, sí fue como un poco esa pelea interna de decir, ok, no, yo no quiero ser fotógrafo autista, pero pues, hay que darle también fuerza a ese lado. Sí, que no se ha visto como por ser autista tiene esto, ¿no? Sino Ujú. por ser fotógrafo, oye, y que el autismo contribuye como una fortaleza a eso es otra cosa, ¿no? Sí, ¿Y qué parte de ti como persona autista está más presente en tu obra, en tu fotografía? es que ha ido como evolucionando, o sea, antes era más como, digo, como soy muy cuadrado, digamos, un poco, en mi forma de pensar, en mi forma de ver, muy estético. Entonces, toda mi fotografía, por ejemplo, casi toda mi fotografía tiene mucha geometría. Y eso creo que tiene que ver mucho con esa idea de qué viene atrás del autismo, o sea, como tener cierto orden. Entonces, siempre busqué todos esos equilibrios, muchísimo equilibrio a través de la fotografía, la geometría. Y posteriormente, o sea, como en la segunda etapa, fue como la parte más social. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy haciendo mucho más proyecto alrededor de conocer a las personas, ¿no? Entonces, ahorita estoy haciendo, pues, no sé, voy al centro, voy a algún lado y si veo a alguien de interés para mí, o sea, que sea una persona que creo que puede tener algo interesante, empiezo a platicar con ella, empiezo a entenderla y a partir de eso, o sea, a mí me genera, la verdad me gusta mucho entender a las personas, o sea, ver su vida, cómo han crecido, qué les gusta, qué no les gusta. Y lograrlo a través de la fotografía, pues creo que me ha ayudado mucho. Bueno, hacerlo a través de la fotografía, porque si es sin fotografía, o sea, llegar con alguien y sentarme y platicar con él me cuesta mucho, ¿no? Pero hacerlo a través de la fotografía es mucho más fácil y creo que tiene que ver también con esa otra parte autista, ¿no? Que es lo que más me cuesta trabajo entender a las personas y poderlo hacer a través de la foto creo que me ayuda bastante. Entonces yo mezclaría un poco esas dos partes, ¿no? Como la parte más geométrica, más exacta, más de tener todo en orden y de repente salto a otra cosa que es justo entenderme o entender a las personas desde un punto de vista más emocional. Claro, y acabas de decir algo que me encanta, ¿no? Que Diego lo dice mucho y Diego Reza, que desde que lo conocí, ¿no? Fue parte de los primeros aprendizajes que tuve en la relación recíproca, digamos, ¿no? Utilizar el objeto para que a partir de ahí, como un puente, ¿no? En la interacción social. Ujú. Y eso que acabas de decir tú de la fotografía, y lo ligo y lo conecto de una manera, creo, fascinante para mí, porque al final del día la fotografía a ti te da una puerta de conversación o una puerta de relacionarte con el mundo, con las personas. Así lo Sí, sí, interpreto yo, completo. Sí, ¿no? justo, completamente. Me gusta mucho cómo lo describiste. Qué interesante. Oye, y para acercarnos al cierre, Iván, si hubiera alguna persona, autista o no, que te gustaría, o del mundo del autismo, el campo del autismo como tal, que te pudieras tomar un café con esa persona, ¿quién sería? ¿Y qué le preguntarías? Uy, el mundo del autismo. Yo creo, ay, ¿cómo se llama esta escritora? Deja recuerdo su nombre. Es Temple Grandi. Temple Ujú, Grandin. Temple Grandin. Ajá, Thinking Pictures. Para mí, o sea, yo empecé a leer sus libros y es una maravilla cómo lo refleja todo. Pues a mí me encantaría poder platicar con ella, ¿no? O sea, poder entender mucho más cómo fue su proceso, cómo logró ciertas cuestiones que yo digo, órale. Entonces, digo, o sea, es como más curiosidad, ¿no? O sea, más curiosidad de lograr entender su vida alrededor del autismo y cómo lo llevó tan bien al punto en que pues, llegó a escribir libros, ¿no? Y dio tanto, pues gracias a ella se entendió mucho más el autismo, siento yo, o sea, siento yo que apoyó muchísimo. Entonces, a mí me encantaría pues, poder platicar con ella.
Totalmente, porque justo dijiste al inicio una cosa y ahorita lo acababas de mencionar y por eso intuí el tema, por el libro este, ¿no? De Thinking in Pictures que tiene, Mm, ujú, del tema de el orden geométrico, mm, lo visual y demás, pues que encaja perfectamente con lo que mencionas de cómo estructuras tú la fotografía y lo que expresas mediante tu fotografía en cuanto, vamos a llamarle armonía geométrica, tú lo llamaste ujú. equilibrio, ¿no? O en cuanto a orden, y ese pensamiento visual, pues creo que es una fortaleza para tu campo profesional, ¿no? Sí, sí, concuerdo completamente. Por eso te quiero hacer la pregunta, porque intuí mucho que cuando hablabas de esto, pensé en ella inmediatamente, ¿no? También por lo que conozco de ella. Sí. Y con todo esto, y a lo que voy, y ya para cerrar, Iván, si una persona autista te escucha hoy y está en este proceso de entenderse, ¿qué te gustaría que se lleve? Uy, primero que nada, que se entienda, bueno, las cuestiones que a mí me costaron mucho trabajo. La primera es entender que uno no está solo. O sea, que existe esta comunidad, que te puedes acercar, que puedes entender, que hay formas de no sentirte aislado, no sentirte solo, no te sientas solo en el mundo. O sea, sí hay muchas personas como tú que, pues, sentimos lo mismo, sufrimos lo mismo, vivimos lo mismo. Y que eso es por un lado. Por el otro, aceptarte, o sea, aceptar que hay cosas que puedes y que no puedes hacer. Eso no implica, porque también, lo he visto mucho y voy a ser aquí quizá un poco complicados, digamos, lo he visto mucho en adultos que tienen un poquito más o menos como el mismo grado de autismo que yo, que siento que tuvieron una vida en donde les resolvían todo y que llega un punto en el que no tienen tolerancia a la frustración, ¿no? Y que de repente se enojan y quieren como golpear y así. Y digo, eso no es por ser autista, siento que eso es por una mala educación, seas autista o no seas autista. Creo que tienes que entender que hay que, así como tú esperas que te entiendan, tú tienes que aprender a entender a las personas. Y eso yo no creo que se logre a través de una barrera. Necesitas entender, necesitas llegar a una tolerancia. Te digo, necesitas, como todo mundo, tener todas las emociones, tener las frustraciones, los enojos, las alegrías, todo, todo. Y tienes que aprender a transitar todas las emociones. Y eso me costó mucho trabajo, ¿no? Transitarlas y entenderlas, y entender mi mundo y entender el mundo de los demás. Entonces, yo creo que hay que entender que así como uno espera que lo entiendan, hay que buscar cómo entender a los demás, no forzarte a hacer cosas y aprovechar tus fortalezas, o saber qué te funciona, qué te sirve a ti, qué eres bueno y sacarle provecho a eso, ¿no? O sea, a veces cuesta mucho trabajo y lo he platicado muchas veces, a mí me ha costado mucho trabajo. He perdido muchas cosas en el camino, he perdido a muchas personas, he perdido muchas relaciones, he perdido muchos trabajos también alrededor de todo esto y cuesta, ¿no? Pero yo no siento que eso sea autista, yo creo que eso es el mundo, ¿no? El mundo es, a veces es difícil, a veces es fácil. Hay gente que lo lleva mucho más fácil, hay gente que lo lleva más difícil. A nosotros nos tocó sufrirlo un poco más o entender el mundo de forma diferente, pero ese entendimiento no quiere decir que no puedas desarrollarte y hacer cosas, quiere decir que te va a costar un poquito más de trabajo, ¿no? Y no te desesperes, o sea, yo creo que poco a poco es ir buscando esos lugares, esos puntos donde te sientas cómodo y donde puedas ir haciendo, trabajando y comprendiendo lo que te interesa y lo que te gustaría hacer. Entonces, y a veces sí es complicado, ¿no? El mundo a veces es difícil. Y si tienes alguien con quien apoyarte, si tienes familia, si tienes alguien con quien no sentirte solo, pues qué mejor, ¿no? O sea, no te vayas aislando de todo eso. Yo creo que el mundo a veces es difícil, pero creo que lo más importante es aprender a trabajarlo, aprender a disfrutar esos pequeños momentos que puedes hacer, Mm, qué padre. ¿Y qué te gustaría que el mundo dejara de pedirle a las personas autistas? que se comporten como neurotípicos. O sea, me encantaría que ya no dijeran, ay, es que tú pues, deberías ser más social, ay, es que tú deberías de disfrutar los conciertos, deberías de estar haciendo todo esto y no, ¿por qué te genera problema? Pues busca. O sea, digo, para mí una de las cuestiones, las peores formas que te dice la gente es decir, ah, pues medícate o ve cómo te puedes quitar eso. Es como decir, pues soy homosexual, ¿no? O sea, medícate para quitártelo. Pues no, o sea, no hay forma, así soy así nací. Entonces, que entiendan que uno nace así y que, pues, simplemente somos diferentes en la forma de percibir el mundo, pero eso no implica que tenga
menos o quizá más capacidades, ¿no? O sea, yo soy igual que todos, simplemente percibo el mundo diferente. ¿Y qué te gustaría empezar a pedir tú, sin culpa? Me gustaría empezar a pedir justo eso, o sea, con más entendimiento, más comprensión hacia lo que uno siente o hacia lo que uno vive, ¿no? Que a veces se siente, o me ha pasado muchísimas veces que aún así, aunque digas que es autista y que tienes ciertas cuestiones personales y que te cuestan ciertas cosas, aún así hay ciertos reclamos que me han pasado y que siguen pasando así, no, es que ¿por qué no me contestaste el teléfono a esta hora? O ¿por qué no hiciste esto? Porque pues, no puedo, o sea, me cuesta mucho trabajo, o sea, no lo hago por ser mala onda, no lo hago por odiar a las personas, no lo hago porque no me interese, sino porque no, en ese momento no pude hacerlo, ¿no? Entonces me gustaría tener como más entendimiento. Mm. Iván, para terminar, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo? Bueno, pues me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y TikTok como Iván-Macías, en Facebook y en Twitter como el Iván Macías, y pues también mi exposición en el Museo Archivo de la Fotografía hasta el 16 de febrero. Iván, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Gerardo. Un placer y un gusto estar aquí contigo y feliz año.